Ya está con nosotros nuestro primer invitado, el abogado Richard Gómez, que es el presidente de la CUT, y hoy lo vamos a entrevistar como el vocal que es él en representación de los trabajadores en el directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuyo nombre exactamente es Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Son las 8 de la mañana con 38 minutos. Hola Richard, saludos aquí en Sistema de Emisoras Atalaya. Andrés Mendoza lo saluda con Alcides Montilla y con Julio Ayala Serra. ¿Qué tal nos recibe la señal? Nosotros tenemos bien, pues queremos confirmar la recepción de la señal. Buen día. Sí, gracias Andrés, gracias al panel. Buenos días, y los escucho perfectamente. Un saludo del pueblo ecuatoriano, especialmente a los afiliados a la Seguridad Social. Magnífico, nosotros también, 100%. Vamos a hablar del proyecto de ley que ayer fue aprobado en la Asamblea Nacional en segundo debate por parte justamente de el Parlamento y que ahora pasará hacia el presidente de la República para su análisis y veto parcial, veto total o Veto total aprobación. no. No, No cierto, puede no haber puede. veto total. No puede No puede cambiar. haber. No. Esa es Tiene la razón, particularidad porque se trata de un proyecto nacido de una recolección de firmas. tiene toda la razón, Alcidito. Sí, Es un buen punto, que usted justamente ayer de tarde me lo hizo notar el sociólogo Stalin Poveda. Es un muy buen punto y gracias por la precisión. claro. Ahora sí vamos a empezar con las preguntas al presidente de la CUT y quien es el vocal por los trabajadores en el Consejo Directivo del IES, Richard Gómez. Don Alcides Montilla, luego Julio Ayala. Abogado Gómez, buenos días. Ayer la Asamblea aprobó estas reformas que fueron pues de un trabajo de Henry Llanes en la recolección de firmas, ¿verdad? Por ejemplo, se reestructuró el directorio del Consejo Directivo del IES. Van a ser 5 vocales, uno en representación de los afiliados en relación de dependencia públicos y privados, otro en representación de los afiliados sin relación de dependencia, un tercero por los jubilados, uno por los empleadores y uno en representación de la función ejecutiva. Y también en lo que tiene que ver con el directorio del BIES, ahí hay un representante de los afiliados, un representante de los jubilados, un representante de los empleadores y un representante del Ministerio de Economía y un representante del presidente, que vendría a ser en este caso el presidente del Consejo Directivo. ¿Qué tal le parecen los cambios? ¿Qué vamos a sacar de provecho? ¿Vamos a sacar ventaja o simple y llanamente son cambios parches de tipo político que no tienen mucha importancia en la crisis que tiene en este momento el Seguro Social? Sus opiniones. Bueno, primero de que la propuesta hecha por Henry Llanes me parece fantástica, desde la lógica de la representación y la legitimidad que deben de tener quienes integramos, los jubilados, los que aportamos, ¿no? Y darle esa mayoría significa que el Consejo Directivo, con 3 votos, porque si no sería ilógico que no se pongan de acuerdo, el vocal de los jubilados, el vocal de los trabajadores privados y públicos y los que no tienen dependencia, y poder con eso, pues, concertar, por ejemplo, la designación del director general, del director de salud, de los directores de los seguros especializados, y con esto, pues, darle un cambio justamente a los hospitales, darle un cambio también a la política de compra de medicinas a nivel internacional, de muchas cosas que hemos planteado, la desconcentración, la descentralización, que al final del día no se ha podido dar, lamentablemente, producto de que no ha habido el consenso entre los 3 vocales actuales. Entonces, al tener mayoría los asegurados, yo creo que ahí no hay lugar a duda, aunque pueda haber un error o que pueda haber una situación en contrario a lo que está pasando ahora. Yo creo que todo lo que se viene, el resto es pampa, porque los 3 podrán resolver en mayoría muchas de las cosas que hoy no se pueden resolver porque estamos siempre alineados a lo que el Estado quiere o a lo que el Estado marca la cancha en función de su vocal que siempre lo ha tenido en el Consejo Directivo. Yo creo que es Y en un el buen caso paso del el que ha BIES, dado.
En Y el en el caso del caso BIES, del yo creo BIES, que ahí sí hay preocupación. En el caso del BIES sí hay preocupación porque la mayoría la hace el sector empleador con el gobierno, ¿no? El gobierno de turno. Estamos hablando de dos vocales, uno el ministro de Finanzas, imagínense, al final del día el principal deudor del IES es el Estado. Entonces, al ser el principal deudor el mismo Estado, tiene dos vocales, el presidente del Consejo Directivo del IES, que será el del BIES igualmente, el delegado del Ministerio de Finanzas y un delegado del sector empleador. y Entonces, los esa no jubilados y fue los trabajadores quedamos propuesta. minoría. Oiga, abogado, pero esa no fue propuesta de Henry Llanes, pero yo no creo que él haya hecho esa propuesta tremenda, pues No, no cree. lo cambiaron. Lo cambiaron. Por eso le digo, dentro de la propuesta de tener mayoría en el IES, bien. En el BIES, lamentablemente, no se dio la propuesta que hizo Henry Llanes por iniciativa ciudadana. Y es más, también no se dio algo que para mí es un retroceso, y lo hemos conversado ya con algunos dirigentes de las centrales sindicales, a partir de lo aprobado el día de ayer por la Asamblea, que la presidencia en la ley actual se determina que es rotativa. Cada 16 meses, uno de los sectores maneja la presidencia del Consejo Directivo. Pero ahora se quita eso y se deja que la presidencia la suma solamente, siempre la va a asumir el Estado, o sea, el gobierno de turno. Entonces eso sí me parece que es un retroceso y se está analizando la posibilidad entre el señor Llanes y algunos compañeros dirigentes de presentar una demanda de inconstitucionalidad en el caso que esto se mantenga. Porque usted sabe que los derechos deben ser progresivos. Si ya ganamos de alguna manera la rotación, en este momento estaríamos perdiendo la rotación con lo aprobado ayer por la Asamblea. Abogado Gómez, y no se habla de los tiempos de permanencia de los vocales, pues oiga, cuidado va a pasar lo del señor Clavijo, representante de los trabajadores que tuvo como 12 años y nadie lo sacó, pues oiga. Claro, en el IES, bueno, en la ley establece que los vocales seremos electos para 4 años, o sea, los que vayan a ser electos. Y otra forma de democratizar, a pesar de que parece que es muy radical el mecanismo de selección, pero nosotros lo hemos apoyado, inclusive antes de que yo fuera vocal del Consejo Directivo, la CUT planteó la necesidad de ir a una votación directa, secreta y universal, que seamos los afiliados los que nos equivoquemos o acertemos en la designación de los vocales y no como sucede ahora. 8 de la mañana, 45 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el abogado Richard Gómez, vocal del Consejo Directivo del IES en representación de los trabajadores. Más preguntas con mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Abogado Richard Gómez, buenos días. Dígame una cosa, ¿qué le parece el hecho de que ahora tenemos un nuevo actor dentro de la metida de mano al Seguro Social? Ya no solamente le mete la mano el gobierno central, ya no solamente le meten la mano los empleadores, sino que ahora también el Congreso Nacional, que tendrá que escoger de una terna enviada por el presidente al delegado. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Le parece un avance o un retroceso? Yo creo que las figuras del peso y los contrapesos, al final del día quien manda la terna es el propio gobierno, ¿no? Y el que elige de la terna es la asamblea. Yo sí pienso que debe haber un contrapeso porque a ratos el gobierno también, como no ha tenido, por ejemplo, los vocales del consejo directivo, no éramos sujetos de control político. Entonces, ningún vocal del consejo veía a la asamblea, que son los representantes de la ciudadanía, más allá que estén bien o mal calificados, y hay asambleístas que destacan, otros que no, no teníamos por qué rendirle cuentas a la asamblea. Entonces era una especie de autonomía que se prestaba para muchas cosas. Entonces, en el mérito de la transparencia, yo creía de que primero, sujetos de control político, por supuesto, por un lado, y por lo otro, que el presidente tenga la capacidad, el que gane las elecciones, por supuesto, por lo que sea el pueblo ecuatoriano, al final del día presente tres buenos cuadros para que y no sea bien que lo pone al amigo o lo pone al que considera que es es su mejor cuadro, pero que a la larga lo que hemos visto es que no ha sido así en la práctica, ¿no? Eso es lo que yo le podría mencionar de lo que yo siento, pero al final lo que creo que el problema no está en la designación, el problema está en otros factores que, por ejemplo, el caso de que el gobierno, ¿por qué tiene que el gobierno liderar siempre el consejo directivo? ¿Por qué no ser rotativo? ¿Por qué no ser democrático? Cuando hablamos del tripartismo, el tripartismo en la práctica suena bonito, perdón, en el discurso suena bonito, pero en la práctica no se ejecuta, porque eso es lo que nos está quitando ahora la posibilidad de que seamos los afiliados los que dirijamos el consejo directivo. Y hay muchos temas, mi estimado, ¿no? Que por ejemplo, le pongo desde el lado de la vocalía, hemos hecho propuestas para el tema de mejorar el agendamiento, hemos hecho propuestas para desconcentrar y descentralizar el seguro campesino, y algunas propuestas que las hemos hecho, por ejemplo, la compra de medicinas a nivel internacional, y no pasan porque no tenemos mayoría. Al tener tres vocales, de los afiliados, independientemente de que seamos los asegurados del trabajador autónomo, de los trabajadores bajo dependencia, yo creo que vamos a lograr poder concertar estos proyectos y otros proyectos que la ciudadanía tenga, porque ahí sí va a haber una representatividad
una legitimidad y una mayoría contundente que no puede pues, permitirse perder el tiempo, sino hacer lo que se tiene que hacer en mejora de los afiliados. Abogado Richard Gómez, mi compañero Alcides Montilla acaba de mencionar a un señor que durante 12 años fue representante de los trabajadores y que nunca abrió la boca por los trabajadores y que nunca hizo nada por los trabajadores en el seno del directorio. Luis Clavijo se llama, no, Julio. Bueno, usted como acucioso tiene el nombre, pero yo no puedo saber el nombre porque nunca ni siquiera hizo algo para que se lo mencione. Ni siquiera hizo algo para que se lo mencione. Solamente lo podemos mencionar por la mala actuación. ¿Qué hizo este señor allí? Se unió al que maneja el IES. ¿Quién maneja el IES? El presidente. No corremos el riesgo de que vuelva a pasar lo mismo cuando aceptamos que el gobierno sea el que presida el IES. No volvemos a tener el mismo riesgo de que se unan a cambio de unos cuantos cargos, a cambio de unas cuantas prebendas, los otros representantes. ¿Por qué tenemos que seguir aceptando, Richard, que el gobierno y los empresarios tengan que meterle la mano al IES? ¿Por qué si es solamente de los trabajadores? Totalmente de acuerdo, pero ahí hay un tema. Por legitimidad, yo sí creo de que debería ser rotativo y cada uno tener la opción de dirigir el IES, si hablamos del tripartismo. Pero ya en la lógica de la elección, el señor Clavijo, que yo no lo conocía, ni nunca lo he conocido, le cuento, solo por veces por ahí lo he visto en alguna entrevista y cuando se quiso aferrar al cargo para que no lo saquemos, al final del día quería quedarse más tiempo, parece el señor le ha gustado estar ahí quemando el tiempo. En todo caso, a él lo eligieron las centrales sindicales de ese momento. Pero ahora las elecciones de los vocales van a ser los afiliados los que votemos. Ojalá no nos equivoquemos y votemos nuevamente por gente que no está comprometida con los trabajadores, con los afiliados, y que en todo el tiempo que estuvo, el problema no es el tiempo, mi estimado, que haya estado el señor Clavijo. El problema es que cuando yo llegué pregunté cuántos proyectos, porque somos un órgano legislativo, el Consejo Directivo, cuántos proyectos presentó al Consejo Directivo, y me dijo su propio equipo que no había presentado ninguno. Entonces, ¿qué hacía el señor ahí? No sabemos. Entonces ahora, con esa suerte del voto popular que vamos a tener los afiliados, la oportunidad de votar por nuestro vocal, nos toca también exigirle que rinda cuentas. Pues, ¿no? Esa parte yo creo que va a ser fundamental porque va a ser de alguna manera como más presión al vocal o a los vocales, en este caso de los jubilados, de los asegurados, que van a tener que rendirle cuentas a la ciudadanía. Yo no creo que esta vez vamos a ir a las urnas y la gente se quede callada, como vemos lamentablemente, y hay algo hasta mea culpa. Hemos sido críticos a veces, pero no hemos alzado la voz como teníamos que haberlas alzado en un momento. Entonces yo creo que esto nos va a permitir un nuevo mecanismo democrático de legitimidad, de acción, y ya el resto nos da también a nosotros, pues mi estimado, que nosotros estemos atrás de que esta gente que fue electa por nosotros mañana cumpla con la línea que los trabajadores en este caso tenemos. Me encanta su optimismo, abogado Gómez, me encanta su optimismo. Pero yo que tengo 76 años y que he vivido prácticamente más de 50 en la vida política inmerso, conozco de la situación. Si elegimos presidente de la República y a la semana estamos arrepentidos, ¿por qué no nos podemos arrepentir de personas que a la hora de la verdad ni siquiera conocemos, porque no son ni políticos, ni tienen que ser líderes, ni tienen que ser ninguna cosa? Simple y llanamente alguien se lanza y a lo mejor baila bien en TikTok y a lo mejor lo elegimos, porque esa es la desgracia de este país. ¿Por qué vamos a creer que porque los eligen por el voto popular las cosas van a funcionar bien si ni siquiera con los presidentes de la República que van y dejan notariado el plan de gobierno del cual jamás se acuerdan cuando ya están en el poder, que ofrecen tantas cosas y nunca las cumplen, y no solamente que no las cumplen, sino que hacen todo lo contrario a la hora de la verdad? ¿Por qué vamos a tener la confianza de que porque las bases o los afiliados lo eligieron, a la hora de la verdad van a funcionar bien? ¿Cómo los vamos nosotros a fiscalizar? ¿Cómo vamos a hacer para fiscalizarlos? Y ahora el poder de fiscalización va a estar allá donde sabemos, allá donde nunca se fiscaliza si no es por intereses bastardos, allá en el Congreso. Claro. Bueno, sí, usted tiene bastante lógica en de alguna manera, en ser un poco negativo de lo que está pasando, pero tenemos que tratar de ser optimistas, mi estimado. Mire, yo realmente no es que me pongo como la panacea, yo no soy experto en seguridad social, llego aquí como dirigente de los trabajadores al ver que había un espacio de representatividad que lo hemos perdido durante años, y aquí estoy tratando de pelear como gatos patas arriba para que las cosas cambien. Entonces, tenga la seguridad que habrá muchos ecuatorianos como usted, como yo, como mucha gente, que sí quiere el bien por sus compañeros. Yo al menos me conduele el dolor ajeno. A veces me convierto a veces en una especie de tramitólogo de cosas de que nos escriben en redes, de gente que no la atienden.
y queremos tratar de llegar a que esto sea tan exitoso de que la gente pueda ir a un hospital y encontrar la medicina y la atención médica oportuna. Pero si no luchamos y a la final bajamos los brazos, yo creo que nos ganan los que usted dice, aquellos que quieren los negociados, los que están en otra lógica. Entonces creo que los buenos somos más, pero a ratos no nos unimos y no nos organizamos. Yo siempre he dado un mensaje de oportunidad en las circunstancias las actuales en las que estamos, aunque a ratos parece que no tuviéramos salida, pero yo confío en que la sabiduría de la ciudadanía y sobre todo en un sector importante, mi estimado, en el sector de los jubilados, le cuento, ¿no? Yo ayer venía a la Tacunga visitando el hospital y vi en los jubilados un empoderamiento que no lo tiene la nueva generación, lamentablemente. Y yo creo que con ellos vamos a poder lograr, y le aseguro, algunos cambios ahí, ¿no? Si yo decido pues lanzarme y candidatizarme bien, y si no, pues respaldar a los cuadros que tengamos allá para poder alcanzar ese consejo directivo, esa mayoría que pueda transformar, descentralizar, desconcentrar, y que no pase lo que nos pasa ahora, que la gente se muere por falta de medicinas, por falta de atención médica y por falta de atención de un modelo centralista que lo que ha querido es acabar con la institución para privatizarla o para cualquier otro fin, como el que ha sucedido ahora con los prestadores externos, que se nos llevan más de $1.000 millones anuales, porque no tenemos la capacidad de poder resolver sus cosas, porque nos hemos centralizado tanto de que para comprar un tomógrafo nos damos, creo que son 20 procesos para comprar un equipo, cuando en el sector privado rápidamente lo mandan a comprar. Entonces esas cosas hay que cambiarlas, y para eso tiene que haber ideas frescas y gente comprometida, que yo creo que todavía existen en este país, mi estimado. Dese una vueltita por el quinto piso del hospital grande de Guayaquil y se va a dar cuenta, un piso vacío prácticamente, mientras estamos mandando a la gente a derivar a otros sitios que se están haciendo millonarios con la plata del IE. Hay empresas que de la noche a la mañana han surgido y ahora las veo bollantes, millonarias con la plata del IES. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está el trabajo que se hace dentro de la institución? Quinto piso, vaya, la otra vez me tocó ir y me quedé admirado de cómo está vacío el quinto piso del hospital, cuando allí muy bien se podrían incorporar quirófanos, cuando allí muy bien se podría incorporar médicos para atención general o esta atención especialista. Vacíos, con unas oficinas, con unos vagos que están allí, con unas secretarias que están limándose las uñas y no hacen absolutamente nada. Esa situación es la que tiene que cambiar, pero lógicamente con estas medidas parche, porque para mí este proyecto de ley es solamente unas medidas parche. Vamos con don Andrés Mendoza Paladines al diálogo, mi querido Andrés. Gracias, Julito. Gracias. Las 8 de la mañana con 54 minutos, 8 con 54 minutos. Estamos, a ver, ¿no? Yo tengo 8 con 55 minutos ya, 8 con 55, y estamos dialogando con el abogado Richard Gómez. Richard, una pregunta que me queda esta duda. ¿Qué pasó con el proyecto de ley que se aprobó en el mes, yo no sé si fue en marzo o en el mes de febrero del año pasado, que cambiaba ya la conformación de los directorios y que decía que había que llamar a elecciones, la que se aprobó y que impulsó en esa época el asambleísta Luis Almeida? Le cuento que la ley lamentablemente nunca se pudo ejecutar, ¿no? Y había una transitoria que determinaba de que con la nueva elección, o sea, una nueva elección que había, de la forma tradicional como se elegían los vocales anteriormente, se iba a empezar desde ahí, 16 meses cada sector, el Estado, los empleadores y los trabajadores íbamos a estar de forma rotativa liderando el Consejo Directivo del IES. Sin embargo, no se dio, y como viene este proyecto de iniciativa ciudadana, creo que se aguantaron un poco en ir a ese nuevo proceso electoral, porque si no tendríamos que hacer dos procesos, uno con la ley anterior y otro con la ley que aprobaron ayer. Entonces creo que se aguantaron un poco para poder lograr de que mejor se elija a través del voto universal, que es lo que ha decidido la Asamblea el día de ayer. Entonces por eso no se aplicó, porque si no, por el tiempo, yo tendría que haber en marzo, en representación de los asegurados, haber asumido la presidencia del Consejo Directivo. Pero como no se efectuó esta elección, no corrieron los plazos, y por eso pues no pude asumir esta representación, que hubiera sido importante, inédita, de que más que porque esté yo, sino por la representación, que seamos los trabajadores los que marquemos la cancha dentro del Consejo Directivo del IES. Por supuesto, además que en este caso, de la forma como está conformado actualmente, los trabajadores nos representan a los usuarios. Esa es la gran verdad. Entonces,
hubiera sido histórico, pero por eso preguntaba, ¿no? Porque se anunció esto como que ya iba a darse y de ahí no supimos más. Ahora, volviendo entonces al proyecto aprobado el día de ayer, me queda la inquietud de lo que ustedes conversaban con Alcides y con Julio. El hecho de que el presidente del directorio siga siendo nombrado por el presidente de la República, aunque en esta vez sea a través de una terna que tiene que ir a la Asamblea Nacional. No se presta para el mangoneo de la Asamblea Nacional, Richard. Usted sabe que en la Asamblea es todo toma y daca, ¿no? Pudiera ser, ¿no? Pero a ratos también, si lo vemos del otro lado, puede venir un gobierno y a la final mandar un cuadro delegado de él al IES que no tenga pues el liderazgo, los conocimientos de alguna forma para poder hacer un buen trabajo dentro de la institución. Eso también es una preocupación. Entonces, a ratos, ¿quién fiscaliza la designación del presidente? El presidente, bueno, tiene el poder popular porque ha ganado las elecciones, pero eso quizás le da el derecho, es el gran debate interesante, subjetivo, de determinar quién es el que va. A la final es su mejor cuadro, su mejor gente de confianza, pero a la final no es la mejor persona para una institución que tiene tantos problemas como tiene la seguridad social. Esto habría que evaluarlo y yo creo que el tiempo nos va a decir si esta fórmula nueva o la fórmula anterior, cuál fue la que tuvo mayor ejecución. Pero yo no creo que ahí está el problema. El problema está en que dejen, por ejemplo, en este retroceso, que sea el gobierno de turno, de cualquier color que sea, que sean solamente el gobierno el que lidere el Consejo Directivo, el mayor deudor del IES. 14.000 millones en deuda, 11.000 millones comprados en bonos, o sea, una deuda de 25.000 millones. O sea, es el deudor, el principal deudor de la seguridad social, es el que sigue gobernando la seguridad social. Entonces, sí es un tema que preocupa. Yo creo que ahí rompieron el esquema, los principios que planteaba Henry Llanes y esta recolección de firmas que hizo por iniciativa ciudadana, esta presentación de este proyecto. Y yo creo que se vendrán demandas frente al tema, porque no creo que ellos se queden de alguna manera callados frente a este retroceso que está viendo, y ahí vamos a decir nosotros también si nos sumamos, impulsamos esas acciones de inconstitucionalidad también. Pero yo creo que Ya. la legitimidad de que en el Consejo de 3 pasemos a 5 y de esos 5, 3 sean de los afiliados, o sea, ya ahí no cabe de que en un hospital, como decía hace un Julio. ratito, Julio me comentaba de que el quinto piso del señor Maldonado no vale, claro, no vale tampoco que los sellos hayan desbaratado la unidad de quemado. ¿Por qué no han comprado un tomógrafo en el hospital de Babahoyo? O sea, ahí los afiliados, o sea, los 3 vocales en el Consejo Directivo designan las autoridades nacionales, no los gerentes de hospitales. Pero en esta designación de los directores nacionales, ahí también tienen la fuerza, esa mayoría, de decir, si alguien no funciona, le vuelan la cabeza. Y los hospitales tienen que funcionar al 100%. Entonces, esa mayoría puede ser aprovechada en términos optimistas, como lo vemos nosotros. Esa mayoría podría cambiar la relación de poderes y poder manejar el IES y ahora sí decir que el IES es de los afiliados y no como ahora que eso es puro discurso, pero en la práctica eso no sucede. Por supuesto, puro discurso. Esa es la gran verdad. Antes de ir con nuestra compañera Sistema de Emisoras Atalaya, la máster Romina Ceballos, que además en poco tiempo más será su colega también, abogada. Richard, brevemente, ¿no le parece a usted un poco lírico que se ponga en la ley que en 4 meses tendrán que ponerse de acuerdo el gobierno, el Estado, con el IES para conciliar cuentas, y que las cuentas que no se puedan conciliar quedan pendientes para que sea una mediación de la Procuraduría Nacional del Estado? Tenemos, yo le diría que décadas con este tema de cuánto es la deuda, y porque además dicen que el gobierno propondrá un plan de pagos para la deuda histórica. No se aprobó, por otro lado, que se puedan recibir o se puedan entregar acciones de empresas públicas o de propiedad del Estado, dígase hidroeléctricas, dígase Banco del Pacífico, dígase cualquiera de ellas. Eso no se aprobó. Entonces, pregunto, ¿en 4 meses podrá llegarse a una conciliación de cuentas con el Ministerio de Economía? Y número 2, la mediación de la Procuraduría Nacional del Estado va a ayudar a solucionar este problema que está por sécula seculorum. Claro, yo lo que pienso ahí es que en vez de haber activado, bueno, de alguna manera se ve que tiene que haber un plan de pagos y lo dice la ley.
pero el que lo diga la ley no garantiza que se vaya a hacer. Entonces, ahí hubiera sido importante en este país haberle puesto tiempo a ese acuerdo. Una, dos, poder haber puesto una obligatoriedad o alguna obligatoriedad de los funcionarios que esto tienen que hacerlo en el plazo tal, so pena de destitución, porque aquí lamentablemente en el Ecuador funcionamos bajo la amenaza. Entonces, creería yo que deberían haber puesto algo un poco más coercitivo que implique que las autoridades resuelvan este tema de manera definitiva de una vez por todas. Tema uno. Tema dos, lo del Banco del Pacífico, más que el banco, entra el BIES, va a haber una discusión de algunos sectores. Yo pensaría que lo hubieran buscado un punto medio, por ejemplo, que las utilidades que genere el banco sirvan para pagar la deuda que le deben a la seguridad social y que alimente el fondo de pensiones. Creo que hubiera sido un término intermedio, pero lo que pusieron eso de que el Estado podrá entregar acciones o podrá entregar, ese podrá se convierte en nunca, mi estimado Andrés. Yo coincido contigo de que hay declaraciones de amor muy bonitas en la ley, pero ya en la práctica hemos visto de que el problema del Ecuador no son las leyes, es aplicar lo que ya está, ¿no? Esa es la gran verdad. Doña Romina, adelante. Buenos días, muy buenos días, abogado. Y bueno, pues además de las reformas de ley que fueron aprobadas el día de ayer, el IES vive una crisis muy profunda y hasta se ha llegado a hablar de aumentos en las aportaciones, ya que en un futuro cercano no habrá ni para pagar a los jubilados. ¿De qué forma estas reformas van a poder ayudar justamente en esta gran problemática que tiene el instituto? Yo creo que primero sincerar, porque al haber mayoría, la mayoría contundente puede, por ejemplo, ejecutar un reglamento que aprobamos el año pasado y que entren en venta inmediatamente los bienes que se puedan vender. Hay unos que están en litigio y poder recuperar algo de dinero de los bienes que tiene el IES y que no y que los tiene ahí, que no los utiliza y que se deprecian cada vez y cuando, ¿no? Que todos los años que pasan, por un lado. Por el otro, mejorar la calidad de atención médica a los afiliados, poder ayudar en cobrar la deuda del Estado, porque al haber mayoría, pues sí puede haber una acción más contundente de cobrarle al Estado lo que le debe a la Seguridad Social. Por otro lado, buscar alternativas, ¿no? De que cómo el Estado nos pague la deuda a través de utilidades de la banca, de las empresas públicas, de tantas cosas que se podrían hacer, pero al tener mayoría se pueden hacer algunos cambios. Pero si no tenemos esa mayoría, siempre estamos sometidos al papá Estado, que sigue comprando bonos. Por ejemplo, el año pasado, 3.500 millones de dólares en bonos, y el Estado ni siquiera nos pagó el 40% de lo que tenía que pagarnos a la Seguridad Social. Entonces, es como frenar, porque al haber tres voces, haber mayoría, la mayoría puede cambiar, sin duda alguna, todo lo que está pasando alrededor de la Seguridad Social. Yo le tengo mucha fe al tema, y mire que esto involucra de que hay que ir a un proceso electoral. Yo a la final no esté o a la final me candidatice, eso tendrá que verlo, evaluarlo mis compañeros y las centrales que me han apoyado. Pero independientemente de eso, quien llegue va a tener la legitimidad, va a tener el apoyo y sobre todo va a tener la mayoría con lo cual realizar algunos cambios que el sistema requiere. Después entrar a discutir, después de todo esto, que pague el sector empleador, que haga un plan de pagos y pague el Estado, después de que se vendan los bienes, después de tantos cambios que hay que hacer en la seguridad social. Si hay que hacer una reforma que implique que hay que aportar un poco más, yo creo que la gente a la final aportaría un poco más si recibe un buen servicio. Pero si la gente le toca pagar por la pastilla, lo atienden mal, lo derivan por otro lado, no lo operan a tiempo. Entonces, si la gente sufre, ¿quién va a querer aportar más, mi estimada? Ese es el gran problema del IE. Entonces, primero hagamos lo primero y después entremos a debatir estos grandes problemas también estructurales en materia de aportación, pero no este momento, porque este momento, con todo lo que pasa en el IES, suena un insulto a la inteligencia del pueblo ecuatoriano. Muy bien, 9 de la mañana, 6 minutos, 9 de la mañana, 6 minutos. Agradecemos al abogado Richard Gómez, actual vocal del Consejo Directivo del IES, por los trabajadores, por haber estado con nosotros. La verdad es que quedan algunas preguntas por hacerles, pero entendemos que usted está comprometido con otras situaciones de la responsabilidad de su cargo. Así que le agradecemos por haber estado con nosotros, abogado Richard Gómez, y seguiremos conversando. Claro, con gusto. Voy a la asamblea, que tengo una comparecencia en la Comisión de Salud, pero a las órdenes en cualquier momento para poder conectarnos y seguir tratando este tema tan importante para los asegurados del país. Un abrazo y gracias por la oportunidad. Que le vaya muy bien. 9 de la mañana, 7 minutos, 9 de la mañana, 7 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y de su programa de opinión política Punto de Vista. Vamos a regresar después de este breve corte comercial, estimados amigos.